Hola, bienvenidos a Transparente Podcast. Hoy estamos en el episodio número 2 y estoy con una persona increíble y muy especial también para mí, como lo es Lucy Escobar. Hola, Lucy. Hola. Oli. Hola, Rubén. Me da mucho gusto que estés aquí. Gracias por aceptar la invitación. Vamos a platicar de un tema que creo que últimamente se ha vuelto muy relevante para la juventud, para la sociedad como tal. Pero antes de eso, Lucy, me gustaría que te introdujeras un poquito, por favor. Ok. ¿Qué haces? ¿Quién eres? ¿Qué rollo? ¿Cómo? Mi hobby favorito. Sí. Ok. Bueno, mi nombre es Luz, pero estoy muy acostumbrada a que me digan Lucy y también es como que el nombre que me gusta. Entonces, si alguna vez se enojan, me pueden decir Luz Irene también. O Irene. O Irene, como vean. Pero me llamo Lucía. Tengo 22 años. Estoy estudiando psicología, ya es mi último semestre. Ya primero Dios, en junio me gradúo. Y pues actualmente en la iglesia estoy sirviendo en la alabanza. Como voz. Ahí lo estamos intentando. Y pues así. Y pues me gustan los gatos. Mucho. Son demasiado. Mucho. Regálenme gatos cuando puedan. O cosas relacionadas con gatos. Sí, bueno, pues Lucy es una persona de verdad que no sé, siento que Dios ha hablado muchas veces a mi vida a través de ella. Hay conversaciones que hemos tenido, hay pláticas que hemos tenido en donde de verdad he sentido que Dios ha hablado a mi vida y pues es a través de Lucy. Así que pues bueno, la conversación que vamos a tener el día de hoy, como lo dije, es una conversación muy relevante. Ya pudieron ver el tema. Vamos a estar hablando acerca de todo lo que es ansiedad, todo lo que rodea este tema. Y pues ya andamos un poco ansiosos. Ya, sí ven la pierna. Cuando estábamos platicando, cuando le hice la invitación a Lucy, sí estábamos platicando de que, pues es que sí traemos, hay como que varias cosillas. Entonces, muy ansiosos. Pues bueno, sé que esta plática les va a servir y como dije en el episodio anterior y en el episodio 0, la intención de este podcast es más que nada, si alguno de ustedes que está viendo esto o conoces a alguien que está atravesando esta situación, que está pasando por ansiedad, pues que a través de lo que podamos platicar hoy puedas encontrar refugio en lo que a nosotros nos ha servido, que puedas encontrar paz, que puedas encontrar calma en algunas de las cosas que vamos a platicar y pues sepas que de verdad Dios es fiel en medio de todo. Creo que de todo lo que pudiéramos decir, creo que para los dos lo más increíble que hemos encontrado es la fidelidad de Dios en medio de todo. Así que bueno, pues vamos a empezar a platicar un poco acerca de esto, acerca de la ansiedad y pues creo que tenemos que empezar por lo primerito, ¿no? Si pudieras decirnos una descripción de ansiedad, ¿qué pudieras decirnos? Bueno, descripción de la ansiedad. La ansiedad es esto. La ansiedad es esto. La ansiedad es una emoción. Creo que es lo primero que debemos tener en cuenta. Es que es una emoción que todos tenemos. No es algo fuera de otro mundo. Y esta emoción lo que hace es que hace que nos preocupemos por el futuro. O por cosas que pueden suceder o no pueden suceder. Entonces es más que nada, si lo quieren ver de una forma, es miedo e inquietud. Como combinada por el futuro. Miedo e inquietud. Ok. Y por ejemplo, yo he visto mucho, y creo que todos lo hemos visto, de que muchos memes que salen, ¿no? Diciendo de que, es que me da ansiedad. Me da ansiedad. Sí, o sea, eso que... Me da ansiedad es prácticamente me da miedo. O sea, realmente es una emoción que está como muy combinada, pero es por sucesos del futuro que todavía ni siquiera sabemos qué es lo que va a suceder. O sea, por ejemplo, no sé, a mí cantar me da ansiedad, o sea, y ya lo he hecho muchas veces, ya es algo que he estado haciendo durante mucho tiempo, pero nunca sé qué es lo que va a suceder en el momento. Entonces, cada vez que estoy a punto de cantar un domingo, me da ansiedad. Y me da ansiedad porque me da miedo el qué va a pasar cuando cante, si se me va a salir un gallo, si me voy a equivocar en la letra o cualquier otra cosa. Entonces, creo que es más que nada esta emoción acerca de qué es lo que va a pasar en el futuro. El futuro que preocupa, que da miedo. Ya, pero por ejemplo, o sea, ¿cuándo crees tú que es como, no sé si pueda decirse así, como un límite? O sea, porque, como digo, lo hemos visto como que en muchos memes, ¿no? De que, esta cosa, me da ansiedad. Pero ¿realmente eso, desde ahí es ansiedad? ¿O realmente es más como que a lo mejor puedes identificarlo como temor o como inseguridad?
La ansiedad creo... Perdón, estoy enferma. Adelante. Carraspeo. Creo que se convierte en ansiedad cuando ya es algo que te detiene, cuando te frena, cuando ya no puedes hacer nada más. Okay. Entonces, la ansiedad eso hace. Hay una teoría dentro de la psicología que denomina la ansiedad como ansiedad sana y ansiedad insana. Okay. Así. Entonces, la ansiedad sana, es aquella que te permite estar como en un estado de alerta. Aquella que, viene el peligro, pero armo como que un plan de acción o cualquier otra cosa para poder funcionar. Es como funcional. Y la ansiedad insana es esa ansiedad no funcional que hace que te detengas, que hace que te frenes, que no hagas las cosas que tienes por hacer por la preocupación de lo que pueda suceder, que ni siquiera estás seguro. Creo que muchas de las razones de la emoción de la ansiedad son los pensamientos irracionales que tienen que ver con que ni siquiera sabes si es 100% real. Uh-huh. O sea, muchas veces esos pensamientos irracionales son los que no nos dejan avanzar, los que no nos dejan como descubrir qué verdaderamente va a pasar. Ok. Y por ejemplo, la ansiedad, ¿cómo podría identificarla? En mí me imagino que se manifiesta de diferentes formas en diferentes personas. ¿Sí? Hay síntomas tanto físicos, por ejemplo, lo de la sudoración de las manos. ¿Eso se da por la ansiedad? Sí. Okay. Sí pasa. Por ejemplo, a mí me sudan las manos. Sí, por eso. Si ustedes llegan a agarrar un micro después de que yo canto, empapado. Ese micro va a estar sudado. O sea, mejor ni agarren mis cosas. Voy a acercar un poco el micro. Sí. Gracias. Sudado. Sudado, bro. Entonces, puede ser por eso. La ansiedad se puede identificar de formas físicas. La agitación, cuando no puedes respirar. O sea, como que sucede toda esta agitación muy rápida y todo eso. También cuando estás mueve la pierna, que estás como así, bueno, eso también es un síntoma de la ansiedad. Entonces hay síntomas tanto físicos como pues que lo demuestras en tu conducta de alguna manera, que es cuando te vuelves no funcional. Entonces, creo que también hay que diferenciar cuando es como tal una emoción o cuando ya se vuelve un trastorno. Hay distintos tipos de trastornos dentro de la ansiedad, pero pues también va dentro de muchos más síntomas. Algo más extenso. Sea, ahí, por ejemplo, ¿cómo yo puedo saber en dónde es el límite o ahí qué es lo adecuado para yo saber si puedo ser funcional o no? Sabes que la ansiedad te está ya ahora sí que lastimando en la vida cuando ya no haces las cosas que antes te gustaban. O sea, por ejemplo, ya cuando te impides el ir, no sé, a la escuela por el miedo a qué van a decir los demás a tu alrededor. Cuando, por ejemplo, en este caso de tu propósito con Dios, cuando dejas que otras cosas externas comiencen a impactar en tu vida, por ejemplo, comentarios o los miedos excesivos, cuando todo esto te frena, ahí ya la ansiedad se está convirtiendo en algo más que una emoción. O sea, es algo que ya tiene mucho tiempo. Entonces, creo que tiene que ver mucho con eso. Uh-huh. Y, por ejemplo, tú decías que la ansiedad iba ligada con el miedo, ¿no? Ajá. Entonces, en esta parte, ¿cómo podríamos separarlo, por así decirlo? O sea, ¿cuándo puedo yo saber que es miedo? ¿Y cuándo puedo saber que, sabes que esto ya es ansiedad? Ajá. ¿Cuándo se separa la ansiedad del miedo? La ansiedad y el miedo es que es una emoción conjunta. Okay. O sea, va como que dentro de, pero la ansiedad es por cosas futuras. El miedo es algo que ya estás viendo. Te da miedo, como que hay que diferenciar eso también porque la gente llama a todo miedo o toda ansiedad. Okay. Entonces el miedo es cuando en realidad ya lo estás viendo ahí, esto me da miedo, pero ansiedad es una inquietud acerca del futuro. Que algo que ni siquiera sabes si va a pasar o no. Y está muy relacionada con eso. O sea, la ansiedad son los pensamientos irracionales acerca del futuro. Okay. Y el miedo es acerca de lo que está sucediendo en este momento. Yeah. Entonces tiene que ver mucho con eso. Qué interesante. La verdad creo que no me había puesto a pensar totalmente en eso, y creo que
muchas veces tenemos como que este concepto muy, muy confuso. Uh-huh. Por eso preguntaba lo de los memes, ¿no? Porque siento que a veces como que etiquetamos a todo lo que nos pasa como ansiedad. No, es que esto me da ansiedad, es que esto me da ansiedad y todo me da ansiedad. Y creo que, o sea, somos respetuosos, ¿no? De las personas que a lo mejor genuinamente, pues muchas cosas les pueden generar ansiedad, pero creo que también se vuelve como que hasta insano el tratar de etiquetar todo con ansiedad, porque cuando realmente tengas ansiedad no vas a saber identificarlo, no vas a saber incluso hacer algo para poder pelear en contra de ello, ¿no? Entonces, algo que me brinqué, que es muy importante, pues es la única regla de este podcast es ser totalmente transparentes. Sí. Yo sí. Ser totalmente transparentes es la única regla de este podcast. Y bueno, a mí me gustaría saber si has tenido alguna experiencia que quisieras platicarnos con respecto a esto. O sea, que a lo mejor te hayas dado cuenta de que, ¿sabes qué? Estoy siendo ansiosa, pero empecé a trabajar con esto y con esto. ¿Podrías platicarnos alguna experiencia así? Muchas. Tengo muchísimas. Pudiera quedarme las 2 horas. Pero la más reciente fue hace 3 semanas. Justamente compartiendo el dato ahora aquí ya, transparente. Cuando Rubén me hizo la invitación, justamente ese día fui con el psicólogo. Tenía mucho tiempo que no iba. Y fui con el psicólogo y justamente en ese momento se me comunicó, se me informó que pues padecía ansiedad. O sea, que estaba pasando por episodios de ansiedad. Y la verdad, cuando me lo dijeron, en vez de asustarme, fue como que un respiro. O sea, porque entendía que era lo que me estaba pasando. Y hace 3 semanas falleció mi tío, fue de parte de mi mamá. Entonces yo nunca había pasado por un proceso de esos, o sea, como de separación de la muerte de alguien de mi familia. Lo había pasado con mis abuelos de parte paterna, pero yo estaba muy chiquita, entonces no había asimilado como la magnitud que hay dentro de la muerte. Y me acuerdo que tuvimos una reunión, los de la alabanza, en casa de Abiud, y yo mencioné algo acerca de que me daba miedo como qué pasaba después de la muerte. O sea, que yo tenía mi esperanza en Jesús, pero pues eso me daba miedo. Y luego pasan semanas y pasa lo de mi tío y mi mente comenzó otra vez como a llenarse de... ¿Y es que qué va a pasar después de la muerte? O sea... Si quiere que sea transparente. Sí, sea, adelante. La verdad es que yo sé que tengo mi fe en Jesús y creo en que Él vendrá, pero en este momento de mi vida estaba como que... ¿Y si no viene? Sí. Dije, ¿y si yo muero? Me da ansiedad. Si muero y todo está oscuro, no veo nada más, ¿qué hago? O sea... esos pensamientos, esa preocupación por el futuro, porque es algo que no está sucediendo ahorita conmigo, comenzó a llenar mi mente y no era nada más en las noches, sino también estaba en el servicio social y nada más estaba en la computadora y luego de repente pensaba, si ahorita sales de aquí y te mueres, ¿qué haces? O sea, y era como que, ¿cómo puedo procesar una pregunta en este momento donde estoy concentrada en algo del trabajo? Y... no me había dado cuenta de qué era lo que estaba pasando dentro de mí porque lo estaba evadiendo. Estaba evadiendo como que, ok, llega este pensamiento, no, eso es algo que va a frenar mi fe, lo dejo fuera. O sea, esto de pensar en si Jesús iba a venir, yo no puedo dudar de eso porque eso va a hacer que yo pierda mi fe y lo echo fuera. Entonces no me estaba escuchando realmente lo que estaba pasando dentro de mí. Y ya estaba mal realmente, no quería ni siquiera pedir ayuda porque eso significaba que si yo pedía ayuda, yo ya no estaba creyendo en Jesús. Y no creer en Jesús dentro del cristianismo, pues entonces, ¿qué estás haciendo, no? Sí. Entonces, no me sentía ni con la confianza de acercarme con Rubén. Y, por ejemplo, Rubén creo que es de las personas con las que más me he acercado con mis cosas, con lo que me sucede. Y con Vicky también no pude acercarme. Solamente estaba yo intentando luchar sola. Y
cuando me dan ese diagnóstico de que pues estaba pasando por episodios de ansiedad, dije, yo no quiero llegar a vivir toda mi vida o lo que tengo ahorita con eso. O sea, no quiero estar siempre preocupándome por algo que se supone que yo sé la verdad. Entonces, la verdad es que no hice nada para solucionarlo. O sea, solamente continué como que, ok, tengo este pensamiento. Y después me enviaste la invitación. Y ahí fue cuando dije, ok, voy a hablar de ansiedad, cuando yo ni siquiera he podido resolver la ansiedad que está pasando en mi vida. Sí. Y me preocupé más. O sea, de esa ansiedad vino otra ansiedad. Vino otra ansiedad. Las ansiedades se conectan, ¿no? Sí. Entonces, solamente fue como quedarme quieto un momento y escuchar mi ansiedad. Y me puse a cuestionar a Dios. O sea, no cuestionarlo de por qué esto o lo otro, sino dudas genuinas, ajá, ¿no? Preguntar, oye Dios, ¿y si vas a venir por mí? O sea, si me amas, vas a venir por mí, de verdad, yo te voy a ver. Y comencé a expresar todo lo que la ansiedad traía y no a evadirla, porque las cosas que tú no hablas nunca las vas a poder resolver. Claro. La ansiedad es algo que si tú no aprendes a escucharla, nunca la vas a poder entregar a Dios. ¿Cómo piensas vivir el versículo donde dice de que entrega todas tus ansiedades si ni siquiera conoces cuál es tu ansiedad? Porque nada más piensas que está ahí, pero no te has puesto a preguntar qué es lo que de verdad te da miedo. Me daba miedo la muerte, pero ¿qué era lo que me daba miedo de la muerte? Sí. Entonces, comencé a hacerme esas preguntas. No obtuve respuesta en el momento. Solamente fue como recordar algunos versículos y decir, ok, por este momento me relajo. Por este momento me tranquilizo. Y luego llega el domingo. Me toca cantar en la alabanza. Y siempre es una lucha un domingo. Porque siempre pienso en, ok, voy a subir a la alabanza, voy a cantar. Pero, ¿qué voy a entender de lo que voy a hacer ahora? Que cómo voy a cantar si amén, si en este momento mi ansiedad está así de que yo no puedo creer en tus promesas, ándale, es no amén, no amén. Entonces estaba muy asustada por cantar y dije, bueno, ya, siempre cuando ya siento este temor digo, ya Dios, ya, algo va a pasar. Y efectivamente algo pasó. Dios se movió de una manera maravillosa desde anteriores domingos y esta no fue la excepción. Entonces estábamos cantando el puente. ¿Cómo dice? ¿Cómo dices que dices? El de... Sí, el coro, ¿no? No, el de... No hay otro como tú. No, es el puente. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. ¿Falla o cambia? Cambia. Según yo es cambia. Sí, me la aprendí con mi amigo Robert. Ay, a tu palabra. Sí, saludos a mi amigo Robert. Dios te bendiga. O sea, sí, bueno, tu palabra nunca cambia. Ajá, donde hay cambia. 2 o 3, ahí te vas a mover. Y cuando yo empecé a entender tu palabra nunca cambia, dije, ok, tu palabra nunca cambia. Ahí en ese momento que estaba en la alabanza empecé a pensar, tu palabra nunca cambia. Y tu palabra dice que tú regresarás. Entonces, tu palabra no cambia. Y comencé a pensarlo una y otra vez cuando lo estaba cantando. Dije, lo estoy cantando y lo estoy creyendo. Y de verdad sentí como el Espíritu Santo respondió y dijo, yo vendré por ti. Y cuando yo recibí ese yo vendré por ti, fue como, tú vendrás por mí. O sea, yo sé que te veré. Y yo sé que la muerte no es mi final. Aunque piense en un escenario oscuro, aunque piense en algo que ya no va a existir más, yo sé que en algún momento voy a abrir mis ojos y no me voy a dar cuenta de lo que pasó. Entonces, cuando yo comencé a ver eso y a creerlo, fue como limpiar mis pensamientos, fue limpiar todo lo que había en mi mente. Higiene mental es muy necesaria, porque así como ustedes lavan sus dientes, que espero que lo hagan, como lavan sus dientes, así como ustedes hacen ese tipo de higiene personal, la mente también necesita esa higiene. Y también en la palabra, si lo queremos ver bíblicamente, nos mandan a renovar nuestros pensamientos de acuerdo a los pensamientos de Cristo. Y eso es todos los días. Eso no es nada más en un momento donde
hay algo específicamente, sino todos los días el mundo te va a llenar de las ideas de vive de que al máximo porque la vida se acaba. O sea, o ese tipo de cosas debes de llenarte con la palabra de Dios, porque esa es la palabra que no cambia. Uh-huh. El mundo es cambiante, el mundo se transforma, evoluciona y todo lo que tú quieras, pero la palabra de Dios nunca cambia. Entonces, mi experiencia como más cercana ahorita a la ansiedad fue esa. Y pues con otros motivos que es lo mismo, la preocupación del futuro. Sí. O sea, me preocupo por lo que, no sé, me preocupaba por saber si verdaderamente lo que estaba haciendo para Dios era el propósito que Él tenía para mí. Uh-huh. Y me detenía, ni siquiera lo intentaba, porque decía, luego si me equivoco, o sea, lo voy a intentar, voy a entrar a la alabanza. Y luego si resulta que ni siquiera ahí era mi llamado y ya valí queso y Dios me destierra. Sí. Entonces yo ya de verdad te creas escenarios cuando ni siquiera te has puesto a pensar que Dios lo que te pide es hacer discípulos. Sí. O sea, ni siquiera te cuestionas qué es lo que está pasando en tu mente. Y muchas veces creo que eso es lo que pasa con la ansiedad. La reprimes. Pasa que reprimes tu ansiedad y no puedes continuar, cuando en realidad lo que tienes que hacer es escucharla. Tus emociones no son simplemente para echarlas fuera, porque si las echas fuera en algún momento van a volver. Entonces, creo que es importante también saber escuchar qué es lo que está pasando en tu mente, identificar tus pensamientos y ponerlos a prueba. Y ponerlos a prueba a la luz de la palabra es lo mejor que uno puede hacer. Uh-huh. Sí, quiero hacer un pequeño paréntesis. Sí. Porque hablaste de algo que de hecho es trascendental para este podcast, porque realmente esto nació en una temporada de muchas dudas para mí, uh-huh. de muchas inquietudes así como las tuyas. O sea, yo también me pregunté muchas veces de que sí, o sea, ¿realmente es esto cierto? O sea, ¿realmente Dios existe? O sea, ¿realmente igual Jesucristo va a venir por mí? O sea, ¿realmente Jesús existió? Uh-huh. Y en medio de todas esas cosas como que sentí que había como cierta ansiedad despertándose en mí, uh-huh. de saber de que, ay, es que si no estoy haciendo lo correcto, después el día de mañana voy a sufrir que no sé qué. Y muchas cosas como que me estaban persiguiendo. Pero recuerdo así bien claro que batallaba mucho para dormir en las noches. O sea, me acostaba y empezaba mi cabeza así de que vuela y volando así. De verdad, casi escuchaba así como ruido en mi cabeza. Pero todo pensando en cosas relacionadas a de que y es que el día de mañana si no tengo esto, y es que el día de mañana si no me pasa aquello, y es que el día de mañana si mañana no me despierto, o si puras cosas así como que se amén, o sea, ¿qué está pasando? Uh-huh. Y recuerdo mucho que una de esas noches me levanté, empecé a sacar muchas cosas de mi cuarto, cosas que tenían mucho tiempo ahí, que ya ni siquiera usaba. Empecé a limpiar mi cuarto, empecé a tender las camas que están ahí, empecé como que a limpiar, barrer. O sea, eran como la 1, 2 de la mañana. Mis papás ya estaban dormidos y yo ahí limpiando mi cuarto. Y les voy. Sí. y ya me acuerdo que terminé de limpiar y me senté en la cama y dije, a ver, Dios, necesito aclarar mi mente. Necesito saber qué es lo que está pasando conmigo. Necesito saber, o sea, qué rollo. Uh-huh. Yo obviamente no sabía todo esto, ¿no? De que tú tienes que identificar qué es lo que te genera ansiedad, pero eran tantas las cosas que había en mi cabeza, uh-huh. que a veces cuando yo trataba de expresar una idea terminaba en un lado opuesto, porque había tantas cosas en mi cabeza. Entonces recuerdo que tomé una libreta y empecé a apuntar. A ver, idea 1, siento esto. Idea 2, siento esto. Idea 3, siento esto. Uh-huh. Y me fui apuntando como que todas las cosas que me empezaban a generar como que esa duda. Y empecé como que a ver, ¿por qué estoy pensando esto? Uh-huh. Y empecé a llegar a una conclusión de que todo era, como dijiste, irracional. Uh-huh. O sea, ni siquiera había una forma ni una razón por la cual dudar. Y en medio de esa época, recuerdo que conseguí uno de mis primeros libros que se llama Licencia para Dudar. Un libro muy, muy bueno que me ayudó muchísimo a despejar todas esas dudas. Y hablaba
acerca de la duda emocional y acerca de la duda intelectual y una especie de duda como por mala teología, por así decirlo. Y me di cuenta que tenía una mezcla de las tres. Sí. O sea, mi duda era emocional porque a lo mejor crecí escuchando de que no, es que tú pide con fe y te será, pero no me detuve en escuchar pero ¿y si no? Adora a Dios como quiera. Y yo estaba en mi mente, yo le pedí algo a Dios y no pasaba y entonces, o sea, ¿qué rollo? ¿Dios lo hace o no lo hace? Y después en mi inteligencia en mi duda como dije, como científica, por así decirlo, como que al cuestionar de que, a ver, o sea, de qué estoy hecho, de qué es esta materia, de qué es este mundo, qué es este universo, qué es lo que me rodea. Ay, como todo que se abre. Exactamente, todo se abre y ese libro también me ayudó, como que me dio ciertos fundamentos, ciertas teorías acerca de la creación del universo, y lo que más me marcó fue acerca de nuestro gen humano, ¿no? Cómo es tan detallado que es imposible que haya sido al azar. Y eso me trajo paz al final de todo, ¿no? Y entender que realmente habíamos sido creados por Dios. Pero recuerdo muy, muy, muy fuerte que cuando todo se detonó fue cuando empecé a comprender la persona, no a comprender, sino empecé a estudiar un poco más acerca de la persona de Jesús. Y hasta siento que se me pone la piel chinita porque recuerdo que yo estaba en mi cuarto en la noche y cuando yo entendí que Jesucristo había pisado esta misma tierra, cuando entendí que Jesús estuvo aquí mismo, que si yo hubiera nacido en ese tiempo pudiera haber tocado quizá la mano de Jesús. Nada más de pensar en cómo los discípulos pudieron estar cerca de Jesús, recuerdo que me tiré a llorar y mi corazón cambió mucho. No puedo decir que desde entonces ya no tengo pensamientos de esos, claro que no. Sigo teniendo algunas luchas y algunas dudas, pero siento que a raíz de ese tipo de pensamientos, muchas cosas cambiaron dentro de mí. Y hoy siento que hay mucha gente que piensa que es malo dudar. Sí. Hay mucha gente que piensa que es malo que tengas dudas. No, es que es malo que tengas inquietud acerca de eso, porque entonces ¿dónde está tu fe? Pero no es así. O sea, en el mismo caso de Jesús, vemos cuando Tomás dice de que, a ver, pues no, yo no creo que sea cierto. Y Jesús se le aparece. Y yo no puedo imaginarme a Jesús con enojo, diciéndole, a ver, pues sí es cierto, a ver, tócale aquí. Sí, yo al contrario, me imagino a Jesús con amor diciendo, mira, toca mis heridas para que puedas creer. Y eso es lo que Jesús hace con todos los que genuinamente tenemos alguna duda acerca del mañana, acerca de Dios mismo. Es ven y toca mis heridas y entiende que soy real. Y entender eso, creo que al final del camino nos puede ayudar a reconciliarnos con nosotros mismos y a entender y a identificar sobre todo qué son estas cosas que nos generan esta ansiedad, ¿no? Creo que todos en algún momento hemos atravesado por alguna situación que a fin de cuentas nos detona la ansiedad. Sí. No sé si realmente pueda ser así. O sea, por ejemplo, creo que yo nunca había tenido interacciones con ansiedad hasta esta etapa que te digo de mi vida. Pero no sé si realmente sea así. O sea, ¿hay algún momento, puede haber alguna situación en la que detone esa ansiedad? Pues muchas cosas tienen que ver con lo que llegamos a pasar antes. O sea, no hay como tal una razón porque es una emoción. Tú por sí naces siendo un ser emocional. O sea, Dios nos ha creado también con eso. Entonces, creo que si llega a pasar algo como tal en tu vida, en tu pasado, no sé, de que una persona que le tiene miedo a los comentarios de los demás y todavía ni siquiera los ha escuchado y eso le da ansiedad, quizás en su infancia vivió de que algún momento donde le daba de que... Me distraje, perdón. Lo siento. Donde le daban como que... Le decían cosas a la persona y quizás eso hizo que después siempre pasara, ¿no? Creo que mucho tiene que ver con la historia de cómo vives y cómo te desarrollas. Nosotros somos como que una creación de lo que llegamos a vivir en nuestra vida. Somos un rompecabezas. Entonces, tiene que ver con eso, pero mucho es, pues, simplemente sucede la emoción. No nos enseñan las emociones desde chiquitos, y eso es algo que también lucho con el mundo, porque sí es muy esencial que aprendamos a conocer nuestras emociones, que aprendamos a conocer qué es lo que sentimos en el momento y no a desplazarlos. Por lo mismo, o sea, creo que
o dentro de un cristianismo en que nos enseñan desde chiquitos, es como que tú tienes que vivir en el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es tu fortaleza. O sea, y sí es verdad, pero también en medio de la tristeza Dios se revela a tu vida. Sí. Y hay una manera de descubrirlo y solamente sintiéndola. Entonces, muchas veces no te permites tampoco ser débil cuando en medio de tu debilidad Dios es fuerte. Entonces, creo que es muy importante que aprendamos a que, como tal, las emociones son emociones. No vamos a verlas siempre como emociones positivas, emociones negativas, sino simplemente son emociones que, como nos pueden ayudar a ser funcionales, nos pueden llegar a no ser funcionales, pero todo tiene que ver con nuestros pensamientos. Por eso digo yo, tantas teorías que hay de psicología cuando la Biblia tiene todo, o sea, de verdad, la Biblia tiene todo y tan simple como que tus pensamientos cada día sean renovados en Cristo Jesús, es como puedes sobrevivir a lo que te rodea, porque si no, el mundo te va a atacar, las personas a tu alrededor te va a atacar, o sea, todo alrededor es tan subjetivo cuando la única realidad es Jesús. Yeah. Y la única realidad la vivimos en base a su palabra, entonces creo que sí. Amen. Ahora, me gustaría saber un poco acerca de los ataques de ansiedad. ¿Qué es esto de los ataques de ansiedad? Los ataques de ansiedad llegan a ser como esos picos. Esos picos de ansiedad que se mantienen durante un buen tiempo, o sea, pero es algo ya excesivo. Hay personas que al sentir este miedo o ataque, por así decirlo, es cuando ya piensan que van a morir totalmente, o cuando falta como que el aire, todo ese tipo de cosas, es como que pasa la despersonalización. Despersonalización quiere decir como cuando pierdes el sentido de estar, o sea, como que sales de, no sé cómo explicarlo, salir como que de la realidad, o desrealización también tiene que ver con eso. Es como que ya no estás viviendo en el ahora y solamente estás entrando en tu futuro, pero es excesivo, o sea, es como que por niveles, por intensidad, y pues sí tiene que ver con eso, los ataques de ansiedad. Pasa a las personas muy seguido, pero a la vez creo que también hay como que algo ahí que no se aprenden a diferenciar. O sea, por lo mismo de que últimamente todo el mundo... Pásale, joven. Adelante, chico. Adelante. Una disculpa, es que tenemos audiencia el día de hoy. Así que estamos grabando este programa en vivo. Tú has ruido, no te preocupes, mira, y pues ya entraste. Qué salud, Ansiedad. Pero bueno, perdóname, continúa. Bueno, les decía, como la ansiedad últimamente se habla mucho en TikTok, se habla mucho en redes sociales, todos tienen una definición de ansiedad. Incluso lo que yo voy a decir en este podcast quisiera que se lo cuestionaran, porque realmente hay demasiada información en internet y todo está tan revuelto realmente. Entonces es importante que aprendamos a diferenciar cuando solamente son como que episodios de ansiedad a cuando ya es un ataque. Entonces, ahora ya recapitulando, porque mi mente se perdió por un momento. Los ataques de ansiedad realmente, sí me preguntaste eso, ¿verdad? Sí, ataques de ansiedad. Los ataques de ansiedad realmente tienen que ver con algo excesivo, y es cuando ya ahora sí tu vida se detiene por un momento. Es como cuando te detienes y no puedes detenerte de preocuparte y no puedes pensar en otra cosa más que en aquellas cosas que no son reales. En sí, la ansiedad la vivimos todos. O sea, la ansiedad de presentar un examen, la ansiedad de cantar en algún lugar, la ansiedad de hablar con una nueva persona. Pero no por eso evitas el hacerlo, o no por eso no puedes respirar. Pero hay personas que les pasan estos ataques de ansiedad, que es cuando ahora sí ya no pueden vivir de... O sea, sí pasa eso. ¿Y físicamente tiene alguna repercusión? O sea, ¿físicamente sucede algo? Físicamente sí. Es como que tu respiración... nunca nos han enseñado a respirar correctamente. Realmente. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en eso? No recuerdo una clase de respiración. Solamente respiraste. Sí. Realmente los seres humanos no sabemos respirar. Entonces, lo que pasa físicamente o biológicamente
es que no está fluyendo bien el oxígeno, te falta oxígeno, pasa todas estas situaciones y por eso no sé si han escuchado que en los ataques de ansiedad tienes que respirar, o te dicen de que respira, o cuando estás muy como que asustado, respira, solamente respira, porque le falta oxígeno a tu cerebro, algo está pasando que se está perdiendo. Entonces, el respirar y los ejercicios de respiración es como que vuelve al aquí y a la ahora. No te vayas al futuro porque ni siquiera sabes qué es lo que está pasando. Hay unas técnicas que se llaman técnicas de grounding, creo, que es de probar con tus sentidos. Por ejemplo, estás en un ataque de ansiedad, identifica 5 cosas que puedas ver. No sé, yo veo la lámpara, veo ajene, veo una macetita. O sea, sí. Estoy identificando lo que está pasando en el ahora y no me estoy concentrando en cosas que ni siquiera sé que están, si están por suceder o no. O incluso también no leer cosas o así, pero tiene que ver con que comiences a centrarte en lo que está pasando en ese momento. Y pues cuando estás en un ataque de ansiedad, no estás pensando en la realidad. Estás simplemente visualizando hacia más cosas que no sabes si sí o si no. Muchas cosas tienen que ver con eso. Ya. Y, por ejemplo, o sea, ¿cómo para ir aterrizando lo que hemos platicado, ¿cómo podemos comenzar a lidiar con esas? Si lo quieres mover, adelante, te doy permiso. Era mala ansiedad. Era mala ansiedad. ¿Cómo podemos lidiar con esa ansiedad? Vamos a tratar de dividir en dos esto, ¿no? Ok. O sea, ¿cómo podemos lidiar en forma de consejos prácticos que tú puedas darle a la gente que nos estés escuchando? Y otra parte es cómo tú personalmente has lidiado y qué sientes que ha sido como que tu salvavidas o qué sientes que ha sido como que tu ancla. Ok. Bueno, voy a decir primero como el consejo para los demás. Ninguno va en un orden, o sea, no... A lo mejor digo primero una, pero no quiere decir que sea la primera que tengas que hacer. Creo que cada quien afronta la ansiedad de manera muy diferente porque la ansiedad es diferente para todos. Porque ninguno tenemos los mismos pensamientos como tal, ninguno vivimos las mismas cosas en la vida como tal, sino que son diferentes en tiempos diferentes, ¿no? Entonces, aunque como quiera voy a decir número uno. Número uno. Siéntelo. Tienes que sentir la ansiedad. Y no te lo digo como algo de... o sea, sé la persona más ansiosa del mundo y está bien. Tampoco no es 100% bien. Sí. Pero si tú no aprendes a escuchar tu ansiedad o lo que te está provocando ansiedad, nunca vas a poder como combatirla. Porque ni siquiera sabes qué es. Ni siquiera sabes qué es lo que está pasando. Entonces, siempre trato como con mis pacientes o con las personas con las que yo interactúo es que no te sientas mal por sentir lo que tienes que sentir. Y yo creo que Jesús nunca me ha pedido a mí como no sentir algo como tal. O sea, claro que estoy segura que Jesús cuando me ve así como en mi momento así es como que recuérdame. Pero sé que también en medio de eso Jesús me abraza. Entonces, creo que también al momento en que tú lo sientes, debes sentirlo con las personas adecuadas a tu alrededor. Tener como que tu red de apoyo firme. Esa sería la número 2. Acércate con las personas correctas que puedan como que dirigirte hacia la verdad y realidad de lo que está sucediendo. No le tengas miedo a sentir y tampoco tengas miedo a demostrar tu debilidad con los demás. Pasa mucho que no quieres, por ejemplo, yo no quería acercarme con Rubén porque pensaba así como que, ay, es mi líder de alabanza, ya pasé muchas luchas con él, o sea, ya fue mucho, dije, ya no quiero cargar más, entonces no me acercaba contigo, pero pues realmente yo creo que Rubén no es como que me hubiera dicho que no, me escuchaba, ¿verdad? Sí, no, claro sí, que no. Entonces, muchas cosas... Es cierto. Entonces mucho tiene que ver con que comiences a quitar como que tus barreras para comenzar a descubrir algo nuevo. Entonces ese sería como que esos 2 consejos que ya repetí mucho los 2. Chicos, sí, bueno, eso, que se que mucho mucho. Sí. Va a haber una recapitulación de todos. Sí. Qué bueno.
No es cierto. Sí, escúchense. Escúchense y aprendan a relacionarse con otros. Y también pongan todo a la luz de la palabra. Cada pensamiento, todo lo que comience a pasar por su mente, por más mínimo que sea, todos los días pensamos algo. Y lo triste es que nunca lo ponemos a prueba, porque pensamos que es la única realidad que podemos vivir, cuando la realidad que verdaderamente Jesús quiere que vivas está a través de su palabra. Entonces es muy importante que si tienes miedo a que la provisión nunca llegue, te recomiendo leer la Biblia. Uh-huh. Porque eso es lo que te va a dar vida. Si tienes miedo de... Por ejemplo, yo que tenía el miedo de la muerte, pues te recomiendo leer qué es lo que va a pasar cuando Jesús venga. Entonces, si tienes miedo de cosas que tú puedas hacer en tu iglesia o como de servir a Dios en tal área, necesitas recordar quién eres en Jesús, y eso solamente lo recuerdas a través de la palabra. Entonces creo que es muy importante que pongas a prueba tus pensamientos para ahora sí poder vivir una realidad 100% real, y no algo imaginario. Ese no lo podemos poner. No, entonces no. Y la otra, ¿cuál era la otra pregunta? O sea, tú personalmente ¿cómo lidias con eso? O sea, ¿cuáles son, por ejemplo, los recursos que tú utilizas? ¿O son estos mismos? Fíjate que bueno, últimamente sí. Son esos, pero también aprendo de lo que ya viví. Uh-huh. Por ejemplo, la historia que tú contaste acerca de Tomás, o sea, que mostró sus heridas. Uh-huh. Creo que muchas veces siempre queremos esconder como que nuestras heridas también. O sea, Jesús mostró... me equivoqué, ¿verdad? Sí, Jesús mostró sus heridas y eso hizo que los demás pudieran creer, que Tomás pudiera creer. Uh-huh. Entonces, muchas veces nosotros queremos esconder siempre nuestras heridas. Y algo que me ha costado, pero que ha sido de bendición también, es que al mostrar mis heridas he visto la bendición de poder ayudar a otros, pero también ayudarme a mí a recordar qué es lo que Jesús ha hecho conmigo. Entonces creo que no tener miedo a esconder, no tener miedo a mostrar lo que Jesús ha hecho en tu vida hace que todo comience a cambiar, porque comienzas a recordar, no sé, tuve el pensamiento otra vez de que, porque todos los días van a venir los pensamientos, tengo el pensamiento otra vez de que no voy a poder hacer nada con mi vida. Sí, pero aquí está la prueba de que un día lo que pasó fue que Jesús me hizo, salir de mi área de confort y comenzar a hacer cosas nuevas. Entonces creo que es muy importante no perder la memoria, porque siempre la perdemos. Perdemos memoria de lo que Jesús ha hecho. Entonces es muy importante siempre recordar que Jesús siempre va a estar dispuesto a extender su mano, y solamente te queda a ti saber si tú también la vas a tomar, porque muchas veces no lo hacemos. Sí. Entonces, sí, creo que en general, en todo lo que yo pudiera decirles es, sí sientan la emoción, pero entréguenla a Jesús. Uh-huh. Y cuando le entregan a Jesús, tus pensamientos son transformados. Sí. Entonces, es eso. Sí. Y una pregunta más. Ey. ¿Tú crees que la ansiedad, se elimina de tu vida o aprendes a lidiar con ella? La ansiedad, aprendes a lidiar con ella. Okay. No pienso que la elimines porque, como te digo, la ansiedad puede llegar a ser funcional. La ansiedad es lo que hace que puedas prepararte. Entonces, no hay que suprimirla. Hay que hacer que tenga un sentido. Dios te creó con eso también por un sentido. Entonces, el problema es cuando ya se vuelve algo más excesivo, o sea, cuando ya no eres funcional. Okay. Eso es como que la diferencia. Entonces, es como que aprende a ganarle a tus emociones. Uh-huh. Dominio propio, totalmente. Yeah. O sea, tus emociones no son más fuertes que Dios, y Dios es quien está contigo. Entonces, eso creo que es muy importante, aprender a lidiar con ellas de una manera en que comprendas que te puede ayudar. O sea, te puede ayudar a sentir ansiedad porque, sientes ansiedad de un examen. Pues me voy a preparar entonces. O sea, voy a hacer algo para honrar a Jesús preparándome para el examen. ¿Te da ansiedad cantar? Pues ponte a ensayar.
Señor, o sea, habla. Ay, en esta hora. Pero creo que sí, es muy importante que todas esas cosas comiences a escucharte y a razonarlas de una manera para poder enfrentarlas. Entonces, sí, lidiarlas, no eliminarla. Ok, bueno, creo que lo que hemos platicado hoy, creo que ha sido muy bueno, la verdad. Siento que muchas dudas se van a despejar a raíz de esto. Espero de verdad que a las personas que nos están viendo lo que hemos platicado hoy les sirva y pues creo que otra de las cosas que a veces como que se tienen mal es pedir ayuda profesional. Sí. Pero de verdad no está mal. Así como con cualquier médico vas a consultar cualquier parte de tu cuerpo, creo que a veces es necesario consultar a alguien que te ayude a aclarar tu mente. Entonces, sí, pues no está de más, ¿no? Sí, la verdad, yo sé que vivimos todavía en una época en la que a lo mejor la psicología es como que... Del diablo. Del enemigo. Y en cierta manera sí. O sea, creo que se vuelve del enemigo cuando el ser humano piensa que tiene el poder sobre otra persona. Ahí ya, o sea, la psicología no te salva. La psicología no te va a salvar de algo como tal. El único que salva es Jesús. Entonces, pero la cosa aquí es que Dios le ha dado capacidades a personas de una manera muy diferente. Entonces, si existen psicólogos que son cristianos, pues creo que ha sido por algo. O sea, Dios sabía que necesitaba como que ese tipo de servidores dentro de todo esto, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que pidan ayuda así psicológica si lo necesitan, consejería si lo necesitan, ser muy puntual hacia qué cosas necesitan y también acercarse con las personas que saben que los pueden ayudar. O sea, en mi caso, durante todos mis episodios de ansiedad que he vivido, sí he ido con el psicólogo, pero también la mayoría de las veces han sido mis amigos. O sea, tanto Vicky, Diana, Rubén. Rubén, aparte de mi amigo, es mi líder. Entonces, pues sí. Como pues es, pues sí, he sabido acercarme. Entonces, sí, no tengan miedo de mostrarse débiles. Sí. Mostrarse débiles no significa que no valgas. Mostrarse débil significa todavía algo mejor. Y es que Jesús puede mostrar verdaderamente quién Él es a través de ti, a través de tu debilidad. Y si tú tienes temor, es algo bueno. Sí. Tampoco lo vean también como algo siempre es malo. Es como lo que mencionaba de las emociones positivas y negativas. Uh-huh. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor. El temor a Jehová. Entonces, no significa que el temor siempre sea malo. Sí. Si ese es el principio de la sabiduría. Si te sientes una persona débil y si te sientes una persona de las más ansiosas que nunca va a poder hablar en su iglesia porque no puede respirar, créame que esas son las personas que Dios busca porque sabe que son las personas que no van a depender de sí mismos, sino que van a depender de Él. Sí. Entonces, creo que eso es algo muy importante y soy prueba de eso. Y así. Sí, creo que todos en algún momento tenemos esta clase de inquietud o esa clase de ansiedad de, lo decías hace rato, ¿no? De, ay, ¿será mi llamado? O, ay, ¿será verdad que, o será esto lo que yo tengo que hacer para Dios? Tú hazlo y en el camino averiguas. En el camino averiguas, ¿no? Tú camina, tú ten fe, no pasa nada. Y realmente, como dije al principio, la intención de este podcast es que cualquier persona que lo esté viendo y que esté atravesando por una situación como esta, que pueda encontrar paz en que realmente Dios es real y que Jesús está en control de todo lo que está sucediendo. La ansiedad, como ya lo dijo Lucy, pues es parte de nuestra vida. Nacimos con esto, no lo vamos a poder evitar, pero podemos vivir una vida funcional, podemos vivir una vida útil y qué mejor, podemos vivir una vida útil y plena para Dios y qué mejor hacerlo así, ¿no? Y qué mejor seguir teniendo fe y teniendo esperanza de que un día ya no va a haber más ansiedad, de que un día todo se va a terminar, sí. Todo se va a terminar y todo lo que va a haber va a ser alegría. Imagínate abrir los ojos y ver a aquel por quien lo has dado todo y aquel que lo ha dado todo por ti. Creo que eso es lo que más nos puede dar esperanza y al menos en lo personal creo que ha sido una de mis anclas el entender
que un día todo esto va a pasar, que un día, como he estado escuchando últimamente, la noche más oscura del alma no va a ser para siempre, que nuestra tribulación, nuestra prueba, nuestra frustración, todo lo que a veces sentimos, incluso nuestra ansiedad, nuestro dolor, no va a ser para siempre. Nada es para siempre excepto el amor de Jesús, excepto el amor de Dios por nosotros, y es un amor loco, apasionado, que nos persigue todos los días. Así que confía en el amor de Dios, confía en esa esperanza, ten fe. Y me gustaría leer dos versículos ya para ir cerrando este capítulo, y el primero es Mateo 6:34 y dice: así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Así que lo que estás pasando hoy es suficiente por hoy. Relájate, toma un descanso, tómate un té, un café, lo que tú quieras. Tómate un momento para ti, descansa, ora, lee la Biblia y no te preocupes. Cómete un pan y no te preocupes. Y el segundo está en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 y dice: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Amén. Y este versículo yo lo tengo en mi Alexa. Cuando le digo Alexa, a mimir, Alexa empieza a decir este versículo y me ha dado mucha calma. De hecho, esa es otra de las cosas que a mí me ha ayudado mucho. Tanto a escribir todas las cosas que me están causando mucho ruido en mi mente, pero hacer una playlist así con mucha música para dormir, con música muy pacífica, y poner textos en Alexa que me están recordando al dormir y al despertar que todo está bajo el control de Dios y que no hay cosa alguna que esté fuera de su control. ¿Verdad? Buena higiene mental. Higiene mental, exactamente. Así que bueno, pues muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias, Lucy, por estar aquí. Espero que todo esto que hemos hablado sea de ayuda para cada uno de ustedes. Y si necesitan platicar con alguien, si necesitan algún consejo más, no duden en buscarnos. Voy a tratar de dejar nuestras redes sociales por ahí por debajo para que si necesitas ayuda, pues puedas buscarnos. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí en Transparente. Esto fue el episodio número 2 con Lucy Escobar y nos vemos en el siguiente. Gracias. Adiós.